Carlos Manso Rodríguez dijo que él no va a tolerar a los delincuentes en su municipio y que si empiezan los balazos, los van a enfrentar a balazos, no con abrazos. No fue un operativo cualquiera. Fue el principio de algo que en México se creía extinto. La autoridad con agallas. Fue la chispa que encendió un fuego que el crimen organizado no vio venir. Una decisión política que no se firmó en oficinas, sino que se gritó entre radios policiales y calles llenas de polvo, sudor y rabia contenida. Todo comenzó con una frase. No un discurso preparado. No una promesa electoral, una frase que pareció salir de las entrañas, como si arrastrara años de impotencia y hartazgo. A mí no me puso la maña, ni me puso la corrupción, ni me puso ningún cabrón. Me puso el pueblo. Esa frase la dijo Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, pero no la dijo como político. La dijo como ciudadano, como alguien que ha visto a su gente enterrar a los suyos en silencio, como alguien que también ha sentido miedo y decidió no vivir bajo su sombra. Esa sola frase reventó las redes de seguridad con una sola orden no escrita. Ya basta. Y entonces el infierno se activó. Una camioneta RAM blanca, símbolo moderno de muchos secuestros en zonas rojas, irrumpió en la rutina de una comunidad donde los días se parecen demasiado, donde los gallos cantan para despertar, pero no para advertir. El miedo llegó puntual, como cada mañana, pero esta vez no se fue sin consecuencias. Lo que comenzó sobre tierra caliente terminó en el cielo. Un helicóptero táctico descendiendo sobre una brecha olvidada, apuntando como nunca antes, no solo contra los criminales, sino contra todo un sistema que durante décadas permitió que el terror tuviera horario y dirección. Pero el hallazgo más importante no fue ni la camioneta, ni las armas, ni siquiera la libreta con nombres y datos bancarios. El hallazgo más impactante fue intangible. Fue algo que se siente en el aire, que no se puede escribir en un informe policial. El despertar de un pueblo. Un pueblo que se cansó de enterrar mecánicos, comerciantes y madres sin nombre. Un pueblo que, esta vez, no esperó a que alguien lo salvara. Esta vez decidió salvarse solo y exigir que la ley se pusiera a la altura de su valor. Porque en Michoacán ya no alcanza con atrapar a uno. Ahora hay que desmantelar todo. Eran las 6:48 de la mañana en San Andrés Corú, un pueblo donde el día empieza con el mismo sonido desde hace décadas. Gallos cantando, puertas que se abren con el rechinar del óxido, cucharas chocando con tazas de barro y el aroma inconfundible del café de olla mezclado con leña húmeda. Todo parecía normal, hasta que el terror llegó sin tocar la puerta. El suelo vibró como si una bestia lo recorriera. Una camioneta RAM blanca, con placas cubiertas y vidrios oscuros, irrumpió por la calle de tierra con un rugido que no buscaba pasar desapercibido. Iba directo, con decisión, con violencia. Luis, mecánico de 42 años, se encontraba a punto de subir a su camioneta. Llevaba una caja de herramientas que había heredado de su padre. No tenía enemigos, no debía nada. Solo salía temprano, como todos los días, para ganarse la vida en Uruapan. Pero esa mañana, su rutina se convirtió en sentencia. La RAM se detuvo en seco frente a él. 3 hombres armados descendieron sin decir una sola palabra. No hubo amenazas, no hubo gritos, solo acción, fría, rápida, brutal. En menos de 20 segundos, Luis fue empujado, amordazado y arrojado dentro del vehículo como si fuera un paquete más. Un vecino gritó, otro corrió. Una mujer comenzó a rezar en voz alta. Pero ya era tarde. El miedo siempre llega rápido y se va lento. Alguien logró captar parte de la escena desde su balcón.
Otros solo alcanzaron a ver la nube de polvo que dejó la RAM mientras desaparecía rumbo al camino viejo que conecta con la carretera principal. Una voz temblorosa llamó al 911. Se lo llevaron, una RAM blanca, rumbo a Uruapan. Ayúdenos, por favor. En el C5 de Michoacán, los monitores parpadearon. El sistema de emergencia se iluminó en rojo. El protocolo se activó como un resorte envenenado. Código rojo. En segundos, las cámaras giraron. Los operadores se pusieron de pie. Las alertas se encendieron. Una sombra blanca se desplazaba entre los árboles como un fantasma moderno. No era una camioneta más, era un mensaje. Porque en Michoacán, cuando una RAM blanca aparece sin placas y sin frenar, no se trata de transporte. Es una sentencia sobre ruedas. En ese instante, comenzó la persecución. Pero también comenzó otra cosa. Un pueblo que durante años se resignó a mirar desde las ventanas, esta vez no se quedó callado. Vecinos empezaron a compartir imágenes, capturas, rutas, videos. El miedo seguía ahí, pero algo era distinto. Porque el café aún hervía en las cocinas, pero ya no olía igual. Ahora sabía a pólvora. Dale like, comparte este video y suscríbete si crees que es momento de actuar sin miedo. Porque si no nos atrevemos a alzar la voz, nadie lo hará por nosotros. El secuestro ya no era solo un hecho aislado, era una alarma nacional. Y el tiempo, en esos momentos, no se mide en minutos. Se mide en centímetros de distancia entre la vida y la muerte. Desde el centro de control del C5 Michoacán, las cámaras giraban con precisión matemática. Entre decenas de imágenes simultáneas, una silueta destacaba con intensidad. Una RAM blanca cruzando a toda velocidad el libramiento poniente de Uruapan. La tecnología no mentía. Allí iba, y dentro de ella, alguien seguía vivo. En tierra, las unidades de la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal comenzaron a desplegarse como piezas de ajedrez. Pero esta partida no se jugaba sola. Desde el aire, un helicóptero táctico ya sobrevolaba la zona, con cámara térmica activa y zoom de largo alcance calibrado a cada movimiento. Dentro de la cabina, un agente especializado con visor infrarrojo analizaba en tiempo real el motor caliente del vehículo. Las manchas rojas aparecían con claridad, 2 en la parte delantera, 1 en la trasera. Eso significaba que la víctima seguía respirando. Mientras tanto, en la frecuencia interna, la voz del presidente municipal Carlos Manso rompía el zumbido del canal táctico con una orden que no admitía objeciones. Bloqueen la entrada al Aguacatal. Van a intentar escapar por ahí. Era una jugada anticipada. Una lectura de guerra. Cada segundo contaba. Cada semáforo ignorado. Cada brecha rural. Cada curva a exceso de velocidad. Podía marcar el final. Y cada cruce no asegurado. Era una posibilidad de desaparición. Pero esta vez no estaban solos. Las cámaras giraban, las patrullas aceleraban y el cielo no se limitó a mirar. Esta vez, el cielo los persiguió. El helicóptero descendió a 100 metros de altura. Desde abajo, vecinos comenzaron a salir a las azoteas, a grabar con sus celulares, a transmitir en vivo. WhatsApp estalló. Es una RAM blanca. Llevan a alguien secuestrado. Están cazando desde el aire. Y así, la ciudad despertó. Pero no por el sol. Despertó por el ruido del rotor, por la sombra que recorría las calles desde arriba, por la certeza de que esta vez alguien sí estaba haciendo algo. El operativo era quirúrgico. Las coordenadas del vehículo llegaban al centro de mando cada 5 segundos. En tierra, las patrullas se movían como extremidades de una misma bestia. En el aire, el helicóptero era los ojos. Y en cada casa que miraba hacia el cielo, había una mezcla peligrosa. Miedo
y esperanza al mismo tiempo. Porque cuando el pueblo deja de confiar en la tierra, mira al cielo buscando justicia. La persecución había llegado a su punto de quiebre. A las 8:07 de la mañana, la RAM blanca, que había desafiado patrullas, semáforos, brechas y vigilancia aérea, hizo un movimiento inesperado. Giró violentamente a la derecha y se internó en una vereda fangosa, un camino apenas visible entre maleza, piedras y raíces secas. La brecha vieja de la loma, una salida que no aparecía en mapas comunes, pero que los criminales conocían al milímetro. Desde el cielo, el helicóptero reaccionó en segundos. El piloto descendió a 80 metros de altura, maniobrando con precisión milimétrica. El visor térmico confirmó que el motor aún estaba caliente, que el vehículo no se había detenido para esconderse, sino para cambiar de estrategia. En tierra, la orden fue contundente. Cierre total. Nadie entra. Nadie sale. 4 patrullas convergieron sobre la brecha. No hubo margen para la improvisación. Apuntaron, gritaron, rodearon. Manos arriba, fuera del vehículo, ahora. Los agentes sabían que ese momento podía terminar de muchas maneras. Pero lo que ocurrió fue un silencio que pesaba más que una ráfaga. No hubo disparos. No hubo resistencia. Solo un quejido metálico y la puerta trasera abriéndose. Allí, dentro de esa cápsula de horror, estaba él, el mecánico, tendido de lado, con la cara parcialmente cubierta por cinta gris, solo un ojo visible, hinchado, enrojecido, pero abierto. Su respiración era débil, entrecortada. Su cuerpo, cubierto de sudor, miedo y golpes. Tenía las muñecas moradas, la ropa rota y un hilo de sangre seca bajándole por la mejilla. Un paramédico se lanzó sobre él. Le cortaron las ataduras con una navaja táctica. Le cubrieron el cuerpo con una manta térmica. El hombre susurró algo que partió el aire como un cuchillo. No me mataron, porque dijeron que valgo más vivo. Pero el verdadero horror no terminó con su rescate. Lo peor estaba junto a él. En el asiento del copiloto, bajo una mochila negra empapada en sudor, los agentes hallaron algo que encendió todas las alarmas. 2 libretas, una de ellas con pasta plastificada y varias hojas arrancadas. La otra, cubierta de tierra y salpicaduras de sangre seca. En su interior, la información no dejaba espacio a la duda. Nombres completos, números de teléfono, placas de vehículos, montos en pesos, direcciones, horarios, rutas y algo más perturbador. Códigos escritos al margen, círculos rojos, claves numéricas, órdenes de cobro, sentencias. Los agentes se miraron entre sí. Nadie habló, pero todos entendieron lo mismo. Esto no era un secuestro aislado. Esto era una agenda criminal. Lo que la RAM llevaba no era solo a un hombre atado. Llevaba los planos de un sistema. Un sistema donde la muerte tenía firma. Y el infierno frenó en seco solo por un instante. Lo que los peritos encontraron no solo estremeció al gabinete de seguridad. Estremeció algo mucho más profundo. La percepción del enemigo. Porque lo que parecía ser un secuestro express, una más de las miles de tragedias que azotan a Michoacán semana tras semana, no era eso. Era algo mucho más oscuro, más estructurado, más calculado. En cuestión de minutos, las 2 libretas se convirtieron en el mapa del infierno. La primera, de cubierta negra, contenía anotaciones escritas con letra firme y ordenada. No parecía escrita con prisa ni con nerviosismo. Estaba hecha con precisión. Placas de vehículos, rutas de escape rurales, horarios de entrada y salida de patrullas, claves de radiofrecuencia, códigos de ubicación y nombres clave. Era una guía de operaciones, un manual interno, como si se tratara de una empresa criminal, no de un grupo improvisado.
La segunda libreta, plastificada y parcialmente rota, estaba en peor estado, pero sus contenidos eran aún más perturbadores. Tenía columnas, montos, iniciales y una frase escrita una y otra vez bajo distintos nombres, diferentes cantidades y escenarios. Pago 72, tus quitares o muerte. Los agentes de inteligencia lo sabían. Tus quitares no era una palabra al azar. Era una de las claves internas de cobro rápido usadas por células que operan bajo el paraguas de los cárteles dominantes en la región. Un código que significaba 72 horas para pagar o mueres. De pronto, todo hizo clic. Las víctimas no eran seleccionadas al azar. Eran elegidas, estudiadas, rastreadas. No se trataba de ajustes de cuentas, sino de una estrategia de rentabilidad criminal. Personas sin escolta, con ingresos estables, de rutinas predecibles y sin vínculos con el crimen. Era extorsión, secuestro express. Y a veces, ejecución. No por castigo, por eficiencia. Entonces, uno de los dos detenidos, el que hasta ahora había permanecido callado, con la frente pegada al capó caliente de la patrulla, levantó la cabeza. Sus labios estaban partidos, sus ojos fijos en el suelo. Y dijo una frase que cayó como dinamita en el centro de mando. Ni saben quién manda aquí. No lo dijo como amenaza, no lo gritó. No lo escupió con rabia, lo dijo con certeza, con resignación, con una seguridad que heló a todos. Porque en ese tono no había desafío. Había jerarquía, había obediencia, había una cadena de mando. Y de pronto lo entendieron todos. Esto no era una célula operando sola, era un nodo, un punto más de una red mayor, una red que no buscaba hacer ruido, buscaba hacer dinero y desaparecer. A 432 kilómetros del lugar del rescate, en un edificio blindado en el corazón de Ciudad de México, el audio del detenido llegó sin cortes. Fue enviado con la etiqueta urgente y marcado con rojo dentro del sistema de inteligencia federal. Dentro de la sala de crisis, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, escuchó cada palabra con atención quirúrgica. No pidió resúmenes, no delegó el análisis, no hizo pausas, solo apretó la mandíbula, exhaló hondo y dictó una frase que ya se ha vuelto código dentro de su equipo. Esto no es un secuestro, esto es terrorismo criminal. Y cuando Harfuch usa esa expresión, el país entero se prepara para moverse. Minutos después, firmó la autorización de un protocolo especial de intervención táctica interinstitucional. No se trataba de capturar a un par de hombres con pistolas. El objetivo era más ambicioso, más peligroso y más claro que nunca. Desmantelar la estructura completa. El mensaje era simple. No se negocia con quienes lucran con la vida. Esa misma mañana, en una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Harfuch apareció con su habitual presencia firme, traje oscuro, rostro imperturbable, sin adornos ni evasivas. No se refugió en tecnicismos. No utilizó cifras para suavizar el golpe. Miró a las cámaras y habló con una frialdad que solo puede tener quien ha mirado al crimen a los ojos y no ha bajado la vista. Quien crea que puede operar impunemente en Michoacán, se está equivocando de país. El salón quedó en silencio. No era una advertencia, era una sentencia. Las redes sociales estallaron. Las estaciones de radio lo repitieron en bucle. Los medios internacionales tomaron nota, porque en un país donde muchas veces la justicia llega después del entierro, esta vez llegó antes y con dientes afilados. Lo que había iniciado como un operativo local se transformó en una declaración nacional de combate. Ya no era una persecución improvisada, era una estrategia de choque, una operación que no buscaba detener. Buscaba cortar cabezas, y al frente de esa ofensiva, Harfuch
no hablaba como político. Hablaba como quien conoce la guerra desde adentro y no está dispuesto a perderla. Mientras en Ciudad de México la maquinaria federal comenzaba a girar, en Uruapan ya estaban en movimiento. Porque Carlos Manso, el presidente municipal, no esperó llamadas, ni refuerzos, ni permisos. Actuó como lo hacen los que no tienen tiempo para la burocracia. Actuó como si su ciudad estuviera en llamas. Minutos después del operativo, convocó a su gabinete de seguridad en sesión de emergencia. En la mesa no se discutieron estadísticas, ni se redactaron comunicados. Se trazaron líneas de combate. No vamos a reaccionar más. Vamos a anticiparnos. Y el primer objetivo tiene nombre: el 77. Así comenzó lo que ahora muchos llaman el modelo Uruapan. Se ordenaron patrullajes las 24 horas del día en zonas que antes eran ignoradas por miedo o por rutina. Se reactivaron drones de vigilancia térmica que llevaban meses inactivos por falta de presupuesto. Se instalaron retenes aleatorios en brechas rurales, caminos secundarios y accesos estratégicos. Se estableció una red de comunicación directa entre el C5 y los presidentes de colonia. El mensaje fue claro para los cuerpos de seguridad: no vamos a esperar otro secuestro para movernos. Y lo más poderoso no fue la tecnología, ni las armas, ni siquiera el helicóptero aún en el aire. Lo más poderoso fue el cambio de mentalidad. La ciudad dejó de esperar milagros, comenzó a construirlos. Y eso, en un estado acostumbrado a llorar en silencio, fue una revolución. Los efectos se sintieron de inmediato. Las denuncias anónimas aumentaron. Los vecinos empezaron a compartir ubicaciones. Los tianguistas avisaban de autos sospechosos. Los taxistas formaron grupos de vigilancia móvil. En menos de 24 horas, Uruapan dejó de ser un blanco fácil y comenzó a convertirse en un modelo de reacción efectiva. El impacto fue tan fuerte que otros presidentes municipales comenzaron a llamar. Algunos pedían detalles, otros querían replicar el esquema, y todos coincidían en algo. ¿Cómo lo lograste? La respuesta de Manso fue tan simple como contundente: con voluntad. Porque la voluntad no se improvisa, se elige. Y esa elección fue la que hizo temblar al crimen. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaban peleando contra una institución. Estaban peleando contra una comunidad organizada y un liderazgo que no se dobla. Lo que comenzó como una operación de rescate se convirtió en algo mucho más grande. El inicio del desmantelamiento de una red que se creía invisible. Tras el hallazgo de las libretas, el equipo de inteligencia federal activó un protocolo de rastreo cruzado. No solo estaban detrás del 77, ahora buscaban el patrón completo. Las víctimas anteriores, las rutas, los tiempos, los métodos y, sobre todo, los silencios. En menos de 48 horas, los analistas encontraron al menos 4 casos similares en las semanas previas al operativo. Hombres de entre 35 y 50 años. Profesiones modestas pero constantes. Mecánicos, comerciantes, proveedores, todos raptados entre las 6 y las 8 de la mañana. Todos con un detalle en común. Viajaban solos, en camionetas. 3 de ellos fueron liberados tras pagos forzados. 1 nunca regresó. Y hasta ese momento, su desaparición era solo un número más en la estadística oculta de Michoacán. Pero ahora ya no era una coincidencia. Era una fórmula, una operación, un negocio. Los investigadores se enfocaron en los caminos rurales del sur de Uruapan. Con el apoyo del C5 y drones térmicos, se detectó que muchas de las rutas utilizadas para el escape coincidían con antiguos senderos utilizados por el narcotráfico durante los años más duros del conflicto entre cárteles.
Pero había un detalle aún más revelador. La mayoría de esos trayectos pasaban por zonas aguacateras abandonadas, haciendas que alguna vez fueron centros de producción y que hoy eran corredores invisibles para el crimen. Allí no había cámaras, no había patrullas, solo polvo, árboles altos y el silencio conveniente del abandono. Y fue en medio de ese rastreo donde una frase detonó todas las alarmas. Región controlada. Aprobación directa. El 77º estaba escrita en una hoja suelta, en la parte posterior de la libreta plastificada. Era una frase breve, casi burocrática, pero con un peso letal. Porque el 77 no era un número al azar. La base de datos lo confirmó. Se trataba de un exagente estatal, expulsado hace años por corrupción. Un hombre que había desaparecido de los registros, pero no de los susurros entre policías. Un hombre que, según reportes confidenciales, había regresado por la puerta trasera del crimen, ahora no como servidor público, sino como líder de una célula de secuestro express blindada por halcones, contactos infiltrados y criminales reciclados. El 77 ya no era una leyenda urbana. La base de datos lo confirmó. Se trataba de un exagente estatal, expulsado hace años por corrupción. Un hombre que había desaparecido de los registros, pero no de los susurros entre policías. Un hombre que, según reportes confidenciales, había regresado por la puerta trasera del crimen, ahora no como servidor público, sino como líder de una célula de secuestro express, blindada por halcones, contactos infiltrados y criminales reciclados. El 77 ya no era una leyenda urbana, era un objetivo, y estaba a punto de caer. La red se sostenía con hilos de silencio, rutas fantasmas y rutinas criminales disfrazadas de accidentes. Pero esta vez, los hilos comenzaron a romperse. Y cuando una red se rompe desde adentro, ya no hay forma de volver a tejerla. Esa noche, drones sobrevolaron Las Delicias y San Juan Evangelista. Patrullas interceptaron llamadas y reuniones clandestinas. Las calles oscuras ya no eran rutas de escape. Eran trampas para el crimen. Los habitantes notaban el cambio. Pasaron 3 veces en una noche por mi calle. Nunca había pasado. Pero esa noche, por primera vez, el miedo no salió a caminar solo. El 26 de junio amaneció diferente. El mecánico, ya en el hospital, dijo una frase que resonó más fuerte que cualquier balazo. Pensé que no iban a llegar, pero llegaron. Y esa frase se volvió emblema. El helicóptero ahora volaba bajo, no para cazar, sino para proteger. Uruapan había cambiado. Porque el miedo no desaparece con discursos. Se vence con acción, con estrategia, con voluntad. Suscríbete, comparte y comenta si tú también crees que este modelo debería replicarse en todo el país.